portal para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Este día, 18 de marzo de 2023, se llevó a cabo la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, en donde millones de mexicanos atiborraron no solamente el Zócalo capitalino, sino todo el centro histórico de la Ciudad de México. Quienes respaldaron a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por su arduo trabajo de gobierno que ha dado mucho fruto en abundancia, quien dio un discurso poderoso, fundado en acciones y hechos que se han logrado y se han cristalizado en la cuarta transformación en nuestro país. Por eso, en nuestro mandato se combate la corrupción. Existe un gobierno austero, sin lujos, y todo lo ahorrado se destina a financiar los programas de bienestar, como la pensión a los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, a madres solteras, a campesinos y pescadores, becas a estudiantes de familias pobres, internet para todos, programas de mejoramiento y construcción de vivienda, créditos a la palabra, fertilizantes y precios de garantía para los pequeños productores del país, el Banco del Bienestar, el impulso a la educación y a la salud pública, universal y gratuita. Este año, más de 25 millones de personas recibirán apoyos directos que suman 600,000 millones de pesos. En otras palabras, de 35 millones de hogares que hay en el país, ya en el 71% llega al menos uno de los programas para el bienestar. Con esta política de atención a los más necesitados, vulnerables y en especial a los jóvenes, también hemos podido reducir los delitos del fuero federal en 33%, el homicidio en 10%, el robo de vehículo en 38%, el robo en general 20%, el huachicol en 92%, el feminicidio en 28% y el secuestro en 76%. Asimismo, los ahorros por no permitir la corrupción ni los derroches presupuestales nos han permitido evitar más deuda. No hemos solicitado deuda adicional desde que estamos en el gobierno. Y al mismo tiempo, sin aumentar en términos reales la deuda pública, no han aumentado, no se han incrementado los impuestos. No ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diésel, el gas y la luz. Inclusive ha habido una disminución en el precio de estos energéticos. También se ha incrementado, como no sucedía en muchos años, la inversión pública. Este año se van
a ejercer más de 1 billón de pesos en obras. Es decir, vamos a seguir construyendo carreteras, puentes, trenes, aeropuertos, hospitales, universidades, mercados, unidades deportivas, malecones, parques naturales, recreativos y ecológicos. Y estamos llevando a cabo algo muy importante, una amplia labor de recuperación y de restauración de sitios históricos y arqueológicos de nuestras antiguas y espléndidas culturas y civilizaciones. La hacienda pública es fuerte. La economía nacional está creciendo, en auge. El año pasado, la economía en México creció incluso más que la economía en China y en Estados Unidos. Hay un número sin precedente de 21.747.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Nunca se había llegado a esta cifra de 21.747.000 trabajadores en la economía formal. También no se había logrado nunca un salario promedio de 525 pesos diarios para estos trabajadores de la economía formal. La tasa de desempleo del pasado mes de enero fue de 2.9%, la más baja desde 2005. Estamos haciendo obras. Aquí mismo se está rehabilitando la línea que se fracturó del metro. Se están, desde luego, construyendo los trenes Toluca, Ciudad de México, el Tren Maya, el Transísmico y muchas obras, muchas. ¿Qué está pasando? De que logramos, después de muchos años, que en Estados Unidos ofrecieran visas temporales de trabajo. Ya Canadá lo hacía y Estados Unidos no aceptaba. Ahora, con el cambio, el presidente Biden se logró, pero se están llevando a obreros calificados, a fierreros, se están llevando a soldadores que nos hacen falta aquí para las obras. Ya vamos a hacer una pequeña modificación porque primero es México y luego el extranjero. Pero esto demuestra cómo está la demanda de empleos en el país. En el tiempo que llevamos en el gobierno, el salario mínimo ha aumentado en 90% en términos reales y en la frontera más del doble. ¿Se acuerdan lo que decían los tecnócratas mentirosos de que si aumentaba el salario iba a haber inflación? Puro cuento. Eso no es cierto. Claro que tenemos que ir mejorando el salario de manera responsable para fortalecer, como lo estamos haciendo, el mercado interno y así lograr el bienestar para nuestro pueblo. La Bolsa de Valores
Las utilidades de las empresas y los bancos registran buenas ganancias. Las reservas del Banco de México se han incrementado en 15%, 200,000 millones de dólares de reservas del Banco de México. La inversión extranjera ha escalado a cifras antes no vistas. Lo mismo ha ocurrido con las remesas de nuestros paisanos migrantes. Muchas gracias, paisanas, paisanos. El año pasado, esas remesas casi llegan a 60,000 millones de dólares. Este año vamos a superar los 60,000 millones de dólares. Esto es muy importante porque ese dinero llega abajo, hasta las comunidades más apartadas, a 10 millones de familias que se benefician y que también con ese dinero se reactiva la economía regional, el comercio y otras actividades económicas. También es importante subrayarlo, el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Esto no sucedía desde hace más de 50 años. También hemos orientado nuestros recursos y esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. En esto último, como aquí informó la secretaria de Energía y el director de Pemex, podemos asegurar que se está garantizando la soberanía petrolera. El año próximo no vamos a comprar gasolina, ni diésel, ni otros petrolíferos en el extranjero. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Se fortaleció la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública encargada de administrar la industria eléctrica, y recientemente se nacionalizó el litio, mineral estratégico utilizado en la construcción de baterías para autos eléctricos y sistema de almacenamiento para las energías limpias. Me llena de orgullo poder recordar, bueno, hago un paréntesis para decir que ofrezco disculpas porque estoy tardando, pero ya estoy por terminar. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo y poner en su lugar un pequeño párrafo que se los voy a leer. Dice: Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna, y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Amigas y amigos, estoy convencido de que seguiremos
contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación de nuestro país. También estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes, trabajando desde abajo y con la gente, y sin descuidar la estrategia que llamamos acertadamente la revolución de las conciencias, para continuar avanzando en el cambio de mentalidad, para seguir politizando a nuestro pueblo, y de esa manera, con un pueblo cada vez más consciente, y en eso hemos avanzado mucho. México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Con esa conciencia vamos a seguir, con esa conciencia colectiva, vamos a seguir contrarrestando la guerra sucia, las campañas de calumnias y los intentos de manipulación que seguirán llevando a cabo, porque no les queda de otra, nuestros adversarios y sus medios de información vendidos, alquilados o en manos de los miembros del bloque conservador y corrupto. Pero al mismo tiempo debemos tener fe en la sabiduría y en la lealtad del pueblo. El pueblo no traiciona. Recordemos que el triunfo de la reacción, como decía Juárez, es moralmente imposible. Estamos constatando que la idea y la práctica de exaltar el humanismo mexicano es eléctrica y está llegando a la conciencia de millones de personas. En eso baso mi optimismo, y aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia. Amigas, amigos, no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí en lenguaje coloquial, con grilla y con fines electoreros, politiqueros,
sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Primero, quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora no hay simulación. De verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie. Pero lo más importante es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía. ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Concluye